Capítulo 306. ¿Abuela gata? Murmuró Seimei, recordando al instante el asunto que le había confiado al anciano Kazen antes de partir. Parecía que el líder de la tierra de los artesanos había sido encontrado, y la espada Kusanagi que había estado anhelando también debería poder obtenerse. Con este pensamiento, Seimei recogió la nota y vio una dirección escrita en ella. Sin duda, este era el escondite del líder de la aldea Takumi. Seimei guardó la nota, miró al gato negro y dijo: he recibido la información. Puedes regresar e informar ahora. Miau. Al oír esto, el gato negro no dijo nada más, solo maulló y luego saltó a la pared del patio, sus movimientos bastante suaves. Le dio una última mirada a Seimei, luego saltó de la pared y desapareció en la noche. Seimei observó cómo desaparecía, apartó la mirada y regresó directo a su habitación. Tras un lavado rápido, empezó a pensar en qué hacer. En primer lugar, definitivamente no podía dejar que los ninjas Uchiha actuaran. Sin mencionar que ya había acordado con el anciano Kazen que lo manejaría personalmente esta vez, sería incómodo pedirles que lo hicieran ahora. El solo riesgo de alertar al enemigo era algo que no quería correr. Honestamente, aparte de sí mismo, Seimei no tenía mucha confianza en las habilidades de los demás. En segundo lugar, tampoco podía dejar ir a sus clones de sombra. Como se mencionó en la inteligencia anterior, el líder de la aldea Takumi estaba de hecho dentro de la tierra de los artesanos. Y la tierra de los artesanos era un país del interior. Aunque no estaba lejos de la tierra de las olas, tampoco estaba cerca. De esta manera, enviar clones de sombra allí era demasiado arriesgado. Por último, y lo más importante, no podía retrasarse. Dada la situación actual del líder de la aldea Takumi, la otra parte definitivamente no se quedaría en un mismo lugar por mucho tiempo. Si se demoraba demasiado, la otra parte podría cambiar de ubicación. En ese momento, tendría que pasar tiempo buscando nuevamente, y Seimei realmente no quería perder más tiempo. Considerando todos los factores, la mejor opción para él era tomar acción personalmente, someter directamente al oponente con fuerza absoluta y luego obtener la espada Kusanagi de ellos. Coincidentemente, estos días, los Kirinin habían estado escondidos y no había batallas, lo que era una oportunidad perfecta. Si se demoraba aún más, una vez que la guerra se reanudara, no sería fácil encontrar nuevamente una oportunidad así. Con este pensamiento, Seimei ya no dudó. De inmediato cruzó las manos, formó el sello del carnero y ejecutó la técnica del clon de sombras. ¡Puf! Una nube de humo de chakra explotó. Apareció una figura idéntica a Seimei. Te dejo este lado a ti. Seimei miró al clon de sombra frente a él y habló solemnemente. No te preocupes, estoy aquí. Ve rápido y vuelve rápido, respondió el clon de sombra. Seimei asintió, luego empacó rápidamente su equipo, salió cuidadosamente del patio, evitó varios centinelas abiertos y encubiertos, y finalmente abandonó la base por completo. Lo siguiente. Definitivamente no podía tomar un barco. Sin mencionar el tema de la exposición, simplemente la velocidad del barco era inaceptable para él. Aunque no había combates allí, ¿quién sabía cuánto duraría este período de paz? Para estar seguro, tenía que viajar a toda velocidad. En comparación con las embarcaciones lentas, viajar solo, pisando las olas, era sin duda lo más rápido. Al llegar a un acantilado apartado, Seimei percibió su entorno, confirmó que no había nadie alrededor y de inmediato saltó al mar. Chapoteó la figura de Seimei y desapareció de la superficie del mar. Un momento después, emergió de más lejos. Entonces, reunió chakra en las plantas de sus pies, explotó a toda velocidad y cabalgó sobre las olas, como una flecha afilada, disparándose directamente hacia adelante. Y por donde pasaba, quedaba una larga estela blanca en la superficie del mar, que permanecía allí mucho tiempo. Sintiendo el consumo de chakra en su cuerpo, Seimei asintió. Con su velocidad actual de recuperación de chakra, era suficiente para mantener esa velocidad durante mucho tiempo. Así que Seimei se sintió aliviado. Después, solo tenía que tener cuidado de no ir en la dirección equivocada. Afortunadamente, el país de las olas y el país del fuego no estaban muy lejos, y el estrecho entre ellos podía cruzarse en poco tiempo a su velocidad actual. De esta manera, con la luna como guía, no había necesidad de preocuparse por desviarse. Además, aunque se equivocara, no importaba mucho. Mientras no fuera demasiado improbable, Seimei podía aceptarlo. De todas formas, tenía que desembarcar, así que ¿qué importaba dónde desembarcara? Varias horas pasaron en un instante. Amaneció. En un vasto mar, Seimei miró a lo lejos y finalmente vio la costa. Uf.
Seimei dejó escapar un largo suspiro, luego contuvo su aura y se acercó con cuidado. Sin embargo, su suerte parecía ser bastante buena, ya que no vio ningún miembro del personal de patrulla de Konoha. A continuación, sería relativamente fácil atravesar la línea de defensa. Así es, fue fácil. La línea defensiva de Konoha era ciertamente firme, pero solo contra asaltos de tropas a gran escala. Para infiltraciones individuales o de pequeños equipos, simplemente era imposible defenderse. Al fin y al cabo, para los ninjas no había restricciones absolutas de terreno. Mientras la fuerza fuera suficiente, cualquier acantilado o precipicio era un camino fácil. Y obviamente, Seimei pertenecía a esta categoría. Por lo tanto, no le tomó mucho tiempo a Seimei atravesar las 3 líneas de bloqueo de Konoha. A esa hora el cielo ya estaba brillante. Seimei descansó un rato y luego partió nuevamente, dirigiéndose a toda velocidad hacia la tierra de los artesanos. Para ahorrar el máximo tiempo posible, no decidió desviarse y siguió todo el camino en línea recta. A lo largo del camino, ya fuera que se encontrara con montañas o ríos, confiaba en su fuerza para abrirse paso. Viajando de esta manera sin tener en cuenta el consumo de chakra, llegó a las fronteras de la tierra de los artesanos en la tarde del día siguiente. Por supuesto, también era porque la tierra de los artesanos estaba ubicada al noreste de la Tierra del Fuego, no muy lejos de la Tierra de las Olas. De lo contrario, no habría podido llegar en tan poco tiempo. Sin embargo, el largo viaje también hizo que Seimei se sintiera profundamente agotado. Aunque no confiaba mucho en la fuerza del líder de la aldea Takumi, para estar seguro, aún planeaba descansar un poco. Al detenerse en un pueblo abandonado, Seimei tragó algunas pastillas de soldado y luego cerró los ojos para descansar. Al mismo tiempo, también estaba reflexionando mentalmente sobre las lecciones aprendidas de este incidente. Sin duda, actualmente carecía de un ninjutsu para viajar. Esto también le recordó una idea que tuvo hace mucho tiempo. Tal vez debería encontrar una manera de aprender la técnica del dios del trueno volador. No solo la técnica del dios del trueno volador. La técnica del dios del trueno volador solo podía teletransportarse a puntos fijos. También necesitaba un ninjutsu para viajar rápido. Con este pensamiento, Seimei miró al cielo. En este mundo sin control aéreo, viajar por el cielo era sin duda lo más rápido. ¿Ninjutsu volador? Seimei murmuró y comenzó a buscar entre sus recuerdos de su vida pasada ninjutsu similares en el mundo ninja. En un instante, pensó en el tercer Tsuchikage, el ninjutsu de Onoki. Liberación tierra. Técnica de roca ultraligera. Esta técnica podría reducir en gran medida la densidad del cuerpo, permitiendo así a los ninjas volar. Bien, decir que volaba era en realidad más bien como si flotara. Sin embargo, todavía era muy superior a otros ninjutsu que podían lograr el vuelo y también era más fácil de implementar. Pero Seimei siempre sintió que no era del todo adecuado para él. De repente, extendió su mano derecha y una masa de chakra de liberación del viento se condensó, girando alrededor de su palma. Quizás pueda crear mi propio ninjutsu volador, capítulo 307. En el pueblo desierto. Los pensamientos de Seimei corrieron y, después de un largo rato, finalmente se calmó. Luego, apretó la palma de la mano, aplastando la masa de chakra de liberación del viento en pedazos. De hecho, planeó crear su propio ninjutsu volador de liberación del viento, pero no ahora. Hubo 2 razones. Primero, no era el momento adecuado. En ese momento, obtener la espada Kusanagi del líder de la aldea Takumi era lo más importante. Otros asuntos podían posponerse. En segundo lugar, sus cimientos aún no eran lo suficientemente fuertes. Aunque parecía que ya había creado un ninjutsu de rango A y un ninjutsu de rango S, tanto el Rasengan como el Liberación del Viento, Rasen Shuriken tenían amplios fundamentos teóricos. Estrictamente hablando, no podrían considerarse creaciones propias. Crear un ninjutsu desde cero no fue tarea fácil. Incluso un genio como Minato Namikaze dedicó 3 años enteros a crear el Rasengan. Y eso fue con la ayuda de Jiraiya. Si lo hubiera hecho solo, quizá habría tardado aún más. Esto demostró lo difícil que era concebir y crear un ninjutsu de la nada. La ventaja que Seimei tenía sobre ellos era probablemente la ayuda del panel de competencia. En el futuro, podría crear un prototipo completo de ninjutsu. Mientras el panel lo reconociera, podría usar el poder de su dominio para mejorarlo continuamente y, finalmente, dominarlo. Se podría decir que esto le ahorró muchos problemas. Aún así, crear un ninjutsu desde cero no era algo que pudiera hacerse de la noche a la mañana. Así que no había necesidad de pensar en ello ahora.
Suprimiendo temporalmente este pensamiento, Seimei calmó su mente y comenzó a meditar en silencio. El tiempo pasó. En un abrir y cerrar de ojos, el sol había comenzado a ponerse en el oeste. Al ver que se acercaba la noche, Seimei no se demoró más. Tras confirmar su dirección, se dirigió al escondite del líder de la aldea Takumi. Varias horas después. Cayó la noche y Seimei llegó a las afueras de un pequeño pueblo, con aspecto polvoriento. Desde lejos, podía ver que la ciudad estaba relativamente tranquila, con humo saliendo de casi todas las casas, como si no hubiera sido afectada por la guerra. Seimei no entró precipitadamente. Dado que ese lugar podría ser descubierto por esos gatos ninja, también podría haber sido visto por otras aldeas ninja. No quería complicaciones innecesarias, así que era mejor no ser descubierto. Con este pensamiento, Seimei formó sellos con las manos y usó la técnica de transformación para cambiar a la apariencia de una persona común antes de caminar hacia la ciudad. Sin perder tiempo en dar vueltas, tuvo un objetivo claro y se dirigió directamente a un pequeño patio del pueblo. Al acercarse al patio, Seimei se detuvo de repente. Fue porque, en su percepción, parecía haber varios ninjas vigilando este lugar. Los pensamientos de Seimei corrieron y al final, mantuvo su apariencia normal y se acercó al patio. Toc, 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 extendió su mano derecha y llamó a la puerta. Sin embargo, no hubo respuesta. Seimei hizo una pausa por un momento, liberó su percepción y no sintió ninguna señal de vida en el interior. «¿No estás aquí?», murmuró y, sin dudarlo, saltó al muro del patio. Al instante, Seimei sintió que las miradas sobre él se intensificaban. Obviamente, sus inusuales acciones habían alertado a quienes vigilaban secretamente ese lugar. Sin embargo, en su percepción, estas personas no se acercaron. Al confirmarlo, Seimei exhaló un suspiro de alivio en secreto y pensó: adiviné bien, bien. Anteriormente, había especulado que, dado que estas personas decidieron monitorear, no actuarían precipitadamente, y ahora parecía que efectivamente ese era el caso. Probablemente pensaban que incluso si tuviera otros motivos, no podría derrotar fácilmente al líder de la aldea Takumi. Después de todo, como líder de una aldea, incluso si solo era una pequeña aldea ninja, su fuerza no podía subestimarse. De esta manera, podrían esperar y ver completamente. Lamentablemente, nunca habrían imaginado que fue precisamente porque Seimei tenía la confianza de someter instantáneamente al oponente que eligió actuar de esa manera. Y esta fue la apuesta que tomó Seimei. Ahora parecía que había acertado, esas personas en realidad no hicieron ningún movimiento. Siendo así, pudo proceder según lo planeado. Con este pensamiento, Seimei saltó del muro del patio, buscó un poco alrededor y entró en el dormitorio principal. Esta era una habitación muy común. Seimei miró a su alrededor y confirmó que la ropa de cama y otras cosas tenían rastros de uso reciente, así que asintió. Esto significaba que el líder de la aldea Takumi todavía vivía allí y simplemente se había ido temporalmente. Evitando cuidadosamente algunas trampas, Seimei ocultó su aura, se escondió en la esquina de la habitación y esperó en silencio a que apareciera el líder de la aldea Takumi. La noche se fue haciendo cada vez más profunda. Crujido después de un tiempo desconocido. De repente, se oyó el sonido de la puerta del patio abriéndose. Inmediatamente, Seimei se puso muy alerta y escuchó en silencio los movimientos del exterior. Primero, se oyó el sonido de alguien caminando, luego el de alguien lavando los platos. Finalmente, sin saber qué hacían, se quedaron un rato en el patio antes de volver al dormitorio. ¿Quién está ahí? En cuanto entró en el dormitorio, el líder de la aldea Takumi presintió que algo andaba mal. Gritó mientras lanzaba varios shurikens. Desde la esquina de la habitación, una sombra oscura salió disparada, esquivando fácilmente los ataques shuriken. El líder de la aldea Takumi centró su mirada y exclamó de inmediato: ¿Sharingan? ¿Un ninja Uchiha? Sin tiempo para pensar, sacó la espada larga de su cintura, infundiendo chakra en ella, provocando que emitiera un aura aguda. Luego blandió la espada, apuntando directamente al cuello del recién llegado. El recién llegado reaccionó rápidamente y esquivó el ataque. Sin embargo, confiando en el filo de la espada larga que empuñaba, el líder de la aldea Takumi no retrocedió. De inmediato lanzó una serie de ataques continuos. Durante un tiempo, el recién llegado solo podía esquivarlo pasivamente. Sin embargo, después de esquivar más de una docena de cortes, el recién llegado no pudo reaccionar a tiempo y fue instantáneamente decapitado por el líder de la aldea Takumi.
Al ver esto, el líder de la aldea Takumi estaba a punto de respirar aliviado cuando de repente sintió que se le nublaba la vista. Seguía de pie en el mismo sitio, con la mano vacía y la espada larga aún envainada en la cintura. Parecía como si todo lo que acababa de suceder fuera una ilusión. La única diferencia con respecto a antes era que ahora había un ninja Uchiha parado frente a él. Su mirada recorrió el Sharingan de la persona frente a él, y el líder de la aldea Takumi ya sabía que debía haber caído bajo el genjutsu en el momento en que vio el Sharingan. Y todo lo que acababa de ocurrir era en realidad una ilusión suya. El líder de la aldea Takumi abrió la boca, a punto de decir algo, cuando de repente sintió un dolor en el pecho. Al mirar hacia abajo, vio un kunai incrustado en él. PFFT. Un chorro de sangre brotó de la boca del líder de la aldea Takumi. Seimei movió ligeramente su cuerpo, evitando la sangre. El líder de la aldea Takumi se agarró el pecho, se tambaleó hacia atrás 2 pasos y finalmente se desplomó en la puerta. Pronto, perdió la vida. Seimei dio un paso adelante y se quitó la vaina de la cintura. Shin Seimei desenvainó la espada larga y un aura aguda emanó de ella. Le infundió un poco de chakra y, al instante, sintió una sensación de suavidad. Seimei acarició la espada larga, suspirando por dentro. Como se esperaba de un arma rara en todo el mundo ninja, esta conductividad del chakra es verdaderamente extraordinaria. Capítulo 308. En el mundo ninja, no hay distinción entre espadas y cuchillos. Por lo tanto, la espada Kusanagi en la mano de Seimei, aunque llamada espada, en realidad era una katana larga. Su forma era similar a la de una espada recta, con una hoja de aproximadamente 3 pies de largo y 2 dedos de ancho, de un solo filo y una ligera curva en la punta, capaz tanto de cortar como de estocada. Seimei lo agitó unas cuantas veces, sintiéndose un poco desacostumbrado. Tenía sentido. Ya había usado espadas cortas antes, así que cambiar de repente a una katana larga le costaría acostumbrarse. Sin embargo, esto no era un gran problema. Con su nivel actual 7.0.0 de esgrima perfeccionada, podría volverse competente en el uso de esta katana con solo una batalla. Y esta batalla, la mirada de Seimei se asomó por la rendija de la puerta, observando el muro del patio. A lo lejos, en un edificio con forma de torre, vislumbró vagamente varias figuras. Después de observar por un rato, Seimei retiró la mirada. Sonido metálico. La katana larga fue envainada nuevamente. Seimei lo colgó en su cintura. Entonces, sus ojos se volvieron hacia el cadáver del líder de la aldea Takumi en el suelo. Al principio, todavía dudaba si matarlo, pero una vez que el líder lo atacó, Seimei ya no dudó. De todos modos, después de venir a este mundo, sus manos ya estaban manchadas de sangre, por lo que agregar una persona más no importaba mucho. Además, cualquier ninja que se haya convertido en uno debe haber quitado algunas vidas. Por lo tanto, matarlo no fue una gran carga para la conciencia de Seimei. Por supuesto, por la misma lógica, si un día lo mataran así, solo podría culpar a su propia falta de fuerza y no a los demás. Originalmente este era un mundo donde los fuertes cazan a los débiles. Ya fuera entre ninjas y gente común o entre naciones, era lo mismo. Para sobrevivir, uno solo puede hacerse más fuerte. Varios pensamientos pasaron por su mente, Seimei se recompuso, sus manos rápidamente formaron sellos y realizó el ninjutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Auge. Una bola de fuego apareció y se estrelló contra el cadáver del líder de la aldea Takumi. Pronto, el cadáver comenzó a arder, convirtiéndose finalmente en restos carbonizados. Seimei llegó al patio, casualmente encontró un lugar, extendió su mano izquierda y un Rasengan se formó instantáneamente en su palma. Apareció una bola de chakra de color azul claro del tamaño de una pelota de baloncesto, que Seimei presionó directamente contra el suelo. Auge. Se produjo un sonido amortiguado. De repente apareció un gran pozo en el suelo. Seimei movió el cadáver del líder de la aldea Takumi y lo enterró en el suelo. De esta manera no sería descubierto hasta dentro de poco tiempo. Después de hacer esto, Seimei salió del patio, fingió mirar a su alrededor y luego abandonó la ciudad directamente. Pasó más de media hora en un instante. Fuera de la ciudad. En un bosque. Seimei se movía rápidamente cuando de repente se detuvo. Luego giró la cabeza y miró la jungla oscura. Chirrido, chirrido, se oyeron algunos chirridos de insectos. Todo parecía tan normal. Pero Seimei simplemente observaba en silencio, sin moverse. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pronto, pasaron 5 minutos. Zas. Zas. Zas.
De repente, una ráfaga de viento pasó rápidamente, provocando que las hojas de los árboles circundantes crujieran. Después de que el viento se detuvo, Seimei de repente habló. ¿Todavía no sales? Sin embargo, no hubo respuesta y la selva permaneció en silencio. Solo que, a diferencia de antes, esos chirridos de insectos habían desaparecido en algún momento. No sale, Seimei murmuró, luego su expresión cambió y gritó en voz baja. Entonces muere. Mientras hablaba, levantó las manos, completó instantáneamente los sellos manuales y realizó el ninjutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Inmediatamente, una enorme bola de fuego brotó de su boca y él la controló, estrellándola contra un gran árbol detrás de él. ¡Wosh! Una sombra oscura salió disparada del árbol. ¡Auge! La bola de fuego impactó el gran árbol, incendiándolo por completo al instante. Una luz deslumbrante estalló, disipando al instante la oscuridad circundante. Al ver esto, la sombra oscura arrojó apresuradamente varios kunai, apuntando a los puntos vitales de Seimei. No solo él, sino desde varias otras direcciones, los kunais también volaron hacia él. Sharingan. Los pensamientos de Seimei se movieron y al instante activó su Sharingan. Inmediatamente, las trayectorias de estos kunai se reflejaron en sus ojos. No solo eso, sino que las personas que lanzaron el kunai también fueron apuntadas por él. El cerebro de Seimei trabajaba a toda velocidad, su velocidad de reacción nerviosa al límite. Su figura se movía con dificultad, esquivando todos los ataques de kunai. Al mismo tiempo, sus manos formaron sellos nuevamente y realizó otro ninjutsu de liberación de fuego. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. En un suspiro, innumerables bolas de fuego fueron escupidas desde su boca, como semillas de flores de fénix, revoloteando y estrellándose contra los enemigos. ¡Cuidado! ¡Maldita sea! Esquiva rápido. Al instante, toda la jungla se volvió animada, estallaron exclamaciones y los ninjas escondidos en la oscuridad comenzaron a esquivar en pánico. Unos momentos después, las bolas de fuego desaparecieron y estos enemigos ocultos revelaron sus figuras. Seimei estaba rodeado pero no mostró pánico en absoluto. No solo eso, sino que su mirada recorrió a esas personas con interés. Estaba claro que no eran ninjas de ninguna aldea en particular. Aunque alguna vez lo fueron, ya no lo eran. En cuanto a la razón, era sencillo. Todas estas personas tenían un rasguño muy evidente en sus diademas, la marca de los ninjas rebeldes en el mundo ninja. Y las fuerzas que podían albergar a tantos ninjas rebeldes, además de la posterior organización Akatsuki, solo estaba el mercado negro. En el mundo ninja, el mercado negro era una existencia especial. No solo tenía bases en varios países, sino que también contaba con su propio sistema de misiones. Sin embargo, a diferencia de las misiones relativamente positivas de las principales aldeas ninja, las misiones del mercado negro podrían describirse como diversas y en su mayoría sospechosas. Pero su existencia significaba que había una razón para ello. Por ejemplo, las cosas que las principales aldeas ninja no podían hacer abiertamente se publicarían como recompensas aquí. Fue precisamente gracias a la aprobación tácita de estas importantes aldeas ninja que pudo existir el mercado negro. De lo contrario, tal como en sus recuerdos de su vida pasada, antes de que comenzara la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, las principales aldeas ninja tomaron la iniciativa de limpiar los mercados negros dentro de sus territorios para evitar factores inesperados, y lo hicieron fácilmente. Solo se podría decir que en el mundo ninja, las 5 grandes aldeas ninja eran los jugadores de ajedrez. En cuanto a las demás fuerzas, no eran más que insignificantes. El mercado negro no fue una excepción. Desviándonos un poco, volvamos al tema, fue precisamente por la naturaleza especial de las misiones del mercado negro que reunió a los ninjas más rebeldes y criminales más buscados del mundo ninja. Especialmente durante la guerra, fueron aún más activos. Simplemente no sé por qué vigilaban al líder de la aldea Takumi. Dada su naturaleza, ¿no deberían haberlo capturado y canjeado por dinero? Seimei estaba desconcertado, por lo que simplemente preguntó directamente. Ya había calculado aproximadamente la fuerza de esta gente. A excepción de un Jonin especial, el resto solo estaban al nivel de un Chunin promedio, por lo que no había necesidad de que desperdiciara demasiadas células cerebrales. Por lo tanto, Seimei no tenía intención de indagar. Si tenía alguna pregunta, simplemente la preguntaba directamente. Capítulo 309. Todos, deberían ser ninjas de recompensa, ¿no? Ya que descubrieron al líder de la aldea Takumi, ¿por qué no actuaron directamente y en su lugar optaron por monitorear?
Al escuchar la pregunta de Seimei, los ninjas de recompensa que los rodeaban intercambiaron miradas y, finalmente, uno de ellos se burló. No es asunto tuyo lo que hacemos. Pero esos ojos tuyos valen mucho dinero en el mercado negro. Hermanos, atacad. De repente, el ninja de la recompensa gritó. Al escuchar esto, la gente de los alrededores corrió inmediatamente hacia Seimei. Al ver esto, Seimei dejó escapar un suave suspiro. Ah. Hay un camino al cielo, pero no lo tomas. Las puertas del infierno están abiertas, e insistes en entrar. Muy bien, acabo de conseguir una buena katana. Los usaré para probarla. Con eso, sacó rápidamente la larga katana de su cintura y su aura cambió en consecuencia. Al instante, un aura escalofriante envolvió toda la escena. Sintiendo esta intención asesina, los ninjas de recompensa que estaban clamando por atacarlo inmediatamente se detuvieron en seco. Habiendo estado en el lado oscuro por muchos años, sabían muy bien con quién podían meterse y con quién no. Y alguien como Seimei, que apestaba a sangre, era definitivamente alguien a evitar a toda costa. Una inexplicable sensación de retroceso surgió en sus corazones. Y en ese momento, la técnica de transformación de Seimei ya no pudo mantenerse y volvió a su apariencia original. ¿Un niño? ¿Un niño? Varios ninjas recompensados vieron la verdadera forma de Seimei y gritaron sorprendidos. Al mismo tiempo, el miedo en sus corazones se disipó mucho. Al ver esto, el ninja líder de la recompensa inmediatamente aprovechó la oportunidad y ordenó: maten. Inmediatamente, todos levantaron sus armas hacia Seimei. Sin embargo, ante el asedio de esta gente, Seimei mantuvo una calma inusual. Simplemente blandió la larga katana en su mano, bloqueando constantemente, sin intentar contraatacar. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El sonido nítido del metal chocando resonó continuamente en el bosque. Bajo la iluminación del fuego, Seimei, en medio de la multitud, parecía un pez nadando, moviéndose ágilmente entre ellos. Blandía continuamente la larga katana en su mano, bloqueando con precisión cualquier ataque dirigido hacia él. Todo su movimiento transmitía una sensación de naturalidad. Por el contrario, las pocas personas que lo sitiaban estaban usando casi todas sus fuerzas, pero aún así no podían derrotarlo. Poco a poco, un sentimiento de frustración fue creciendo en sus corazones y sus movimientos involuntariamente se hicieron más grandes. Sin embargo, cuanto más hacían esto, bajo la mirada del Sharingan de Seimei, más defectos revelaban. Si Seimei no hubiera querido aprovechar esta oportunidad para familiarizarse con la larga katana que tenía en la mano, ya los habría acabado. El tiempo pasó. Después de una cantidad desconocida de tiempo, de repente, un ninja recompensado que estaba mirando fijamente a Seimei exclamó: ¿Tú, eres la espada fantasma Seimei? ¿Qué? ¿Espada fantasma Seimei? ¿Cómo es eso posible? Al instante, surgieron varias voces y varios ninjas recompensados abandonaron sus ataques, retrocediendo y mirando fijamente a Seimei. Al ver esto, Seimei bajó la katana larga que tenía en la mano, miró con interés a la persona que lo reconoció y dijo: «Oh. ¿Me conoces?». Antes de que aquella persona pudiera responder, los demás vieron que no lo negaba y se quedaron sin aliento, dando inconscientemente medio paso atrás. Al escuchar su pregunta, la persona que lo reconoció primero dijo con cara amarga: «El espada fantasma Seimei con una recompensa de 17 millones de Ryo, ¿quién no lo conoce?». Aunque la persona dijo que no lo conoce, en realidad, la mayoría de los ninjas recompensados en realidad no lo conocían. Esto se debía a que más del 80% de los ninjas recompensados estaban activos en la parte baja del mercado negro. Y para estos ninjas de recompensas de bajo nivel, la alta recompensa de 17 millones de Ryo simplemente no era algo que pudieran codiciar. Por lo tanto, por lo general simplemente le echaban un vistazo y no le prestaban mucha atención. Como resultado, incluso si la mayoría de los ninjas recompensados lo vieran, es posible que no pudieran reconocerlo a simple vista. Al igual que este ninja recompensado frente a él, no falló él también en reconocerlo al principio. Al final, solo porque la pelea duró demasiado tiempo fue que reconoció su identidad. Fue solo 17 millones de Ryo, parece que me subestiman un poco. Seimei murmuró para sí mismo. Hay que saber que incluso Asuma Sarutobi más tarde tuvo una recompensa de 35 millones de Ryo, y su fuerza claramente superó la de Asuma. Incluso si Asuma tuviera el bono de hijo del Hokage, no debería ser mucho mayor que el suyo. Quizás mi reputación aún no es lo suficientemente grande. Este pensamiento cruzó por su mente, y Seimei ya no se contuvo.
Inmediatamente levantó su katana y cargó contra una de las personas que tenía frente a él. Ya había visto que estas personas tenían la intención de huir desde que reconocieron su identidad. Si seguía conteniéndose, podrían dispersarse en todas direcciones. Para asegurarse de que su información de identidad no se filtrara, solo podía eliminar rápidamente a esas personas. Corte, se escuchó el sonido de una cuchilla afilada cortando carne. Los movimientos de Seimei fueron demasiado rápidos. Antes de que el que iba delante pudiera reaccionar, la larga katana le cortó la garganta. Jadeo, jadeo, el ninja recompensado se agarró la garganta, haciendo una serie de sonidos extraños, y finalmente tropezó 2 pasos antes de desplomarse en el suelo. Al ver esta escena, los demás finalmente salieron de su estupor. Inmediatamente, el ninja líder gritó: «Todos, dispersaos y corran». Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, los ojos de Seimei lo recorrieron, y en el momento en que sus miradas se encontraron, Seimei activó la habilidad hipnótica de su Sharingan. Al instante, el líder se quedó paralizado. Sin embargo, Seimei no se apresuró a matarlo. Simplemente destelló y lo dejó inconsciente. En cuanto a los demás, antes de que pudieran huir lejos, todos fueron asesinados por él, uno por uno. Con la fuerza de estos hombres, Seimei no necesitó usar ningún ninjutsu poderoso para derrotarlos. Simplemente la técnica de desplazamiento corporal combinada con la esgrima y el Sharingan los derrotó fácilmente. Volviendo al ninja líder de la recompensa, Seimei lo despertó con unas cuantas bofetadas. Antes de que pudiera pedir clemencia, Seimei volvió a preguntar: «Dime, ¿por qué solo vigilaste al líder de la aldea Takumi y no lo capturaste?» Nosotros, el ninja líder tartamudeó durante un largo rato, con la mirada fija en todos lados, pero no pudo dar una respuesta clara. Al ver su actitud, Seimei no perdió el tiempo. Inmediatamente levantó las manos, concentró su energía mental y ejercitó al máximo el genjutsu Sharingan, preparándose para leer sus recuerdos. Al ver esto, el ninja de la recompensa pensó que Seimei estaba a punto de atacarlo y gritó apresuradamente: «¡No! ¡No! ¡No! Hablaré, ¿de acuerdo?» Nosotros, sin embargo, Seimei lo ignoró por completo y lanzó directamente el genjutsu Sharingan. En lugar de perder el tiempo con él, Seimei prefirió consumir un poco de chakra y buscar directamente en sus recuerdos. Cuando el genjutsu de Seimei se activó, la voz de la otra persona se detuvo abruptamente y toda su conciencia quedó sumergida en la ilusión. Seimei discernió cuidadosamente y confirmó que la otra parte no estaba fingiendo antes de comenzar a guiar la ilusión para cambiar, lo que le hizo revelar voluntariamente los recuerdos relevantes. Pronto se dio cuenta de toda la historia. Capítulo 310. Un peón, ¡Qué molestia!, murmuró Seimei, extendiendo la mano derecha y agarrando el cuello del ninja recompensador frente a él. Con un ligero esfuerzo, se escuchó un crujido. La cabeza del ninja recompensado se inclinó hacia un lado y perdió la vida por completo. Golpe. Seimei soltó su mano, dejando que el cadáver cayera al suelo, mientras reflexionaba sobre la información que acababa de obtener de la mente del ninja. Resultó que no era que no quisieran tomar medidas contra el líder de la aldea Takumi, sino que no confiaban en capturarlo con vida. De hecho, había una misión relacionada con él en el mercado negro, pero no era para matarlo, sino para capturarlo vivo. Con la fuerza de esta gente, si cooperaban, tendrían la oportunidad de matar al líder de la aldea Takumi. Pero en ese caso, no recibirían la recompensa. Entonces, para no desperdiciar sus esfuerzos y obtener una parte de la recompensa, vendieron esta información en el mercado negro. Y según la memoria de esta persona, el mercado negro parecía haber contratado ya personal confiable para encargarse de esta misión. Sin embargo, no sabían quién específicamente asumió la misión. Pero según la información, la persona llegaría a más tardar esta noche. Anteriormente, estas personas lo habían confundido con quien se hizo cargo de la misión. Solo cuando dejó de hablar con ellos, se dieron cuenta de que habían cometido un error. Posteriormente, descubrieron el hecho de que el líder de la aldea Takumi había sido asesinado por él, por lo que rápidamente lo persiguieron. Por supuesto, esto también lo hizo deliberadamente. De lo contrario, con su velocidad, si huyera a toda velocidad, estas personas no podrían alcanzarlo en absoluto. Sin embargo, ahora parecía que había calculado mal un poco. Podría haber alguien detrás de estas personas, y era un individuo hábil que podría capturar con vida a un ninja del nivel del líder de la aldea Takumi. Si ese fuera el caso, sería un poco problemático.
Al pensar en las marcas que el otro grupo había dejado en el camino, Seimei sintió un poco de dolor de cabeza. Ahora, estaba en un dilema sobre si perder algún tiempo borrando esos rastros o no. Justo cuando Seimei estaba pensando si debía perder algo de tiempo borrando esos rastros, una aura desconocida entró repentinamente en su rango de percepción. Esta aura, no parece la de una persona viva. Seimei murmuró, ya sacando la larga katana en su mano, y se detuvo para mirar el bosque en llamas que tenía delante. Un momento después, una figura pasó a través de las llamas y llegó silenciosamente frente a él. La figura estaba envuelta en una túnica negra, tenía un par de ojos verdes, llevaba una máscara y tenía la diadema Takigakure en la cabeza, pero con un rasguño. Con tal aura y atuendo, aunque Seimei nunca había visto a esta persona antes, la reconoció en ese momento. Kakuzu. Así es, la persona no era otra que Kakuzu, uno de los infames dúos inmortales de la posterior organización Akatsuki. Originalmente era un Jonin de élite de Takigakure, que recibió una misión de los superiores de la aldea para asesinar al primer Hokage, Hashirama Senju. Desafortunadamente, debido a su falta de fuerza, Hashirama Senju lo reprimió fácilmente y lo hirió gravemente. Al final, solo gracias a la indiferencia de Hashirama, logró escapar con vida. Sin embargo, después de pasar por todas las dificultades para regresar a la aldea, lo que le esperaba era la acusación de fracaso en la misión y un severo castigo. No dispuesto a aceptar esto, Kakuzu decidió directamente escapar de la prisión y tomó la técnica secreta más preciada de Takigakure, el miedo al rencor de la tierra. El llamado miedo al rencor de la tierra era en realidad una especie de tentáculo negro similar a los vasos sanguíneos. Tenía las características de estar vivo, no solo podía suturar carne sino también usarse junto con muchas técnicas secretas, como la técnica secreta, extracción de corazón. Al usar esta técnica, Kakuzu podía extraer por la fuerza el corazón y la naturaleza chakra del oponente, y luego suturarlos con su propio cuerpo, heredando así la naturaleza chakra del objetivo. Ahora, a través de su observación Sharingan, Seimei pudo ver claramente que había 5 puntos de reunión de chakra en el cuerpo del oponente, claramente 5 corazones. Fue precisamente confiando en esta técnica que Kakuzu poseía 5 naturalezas de chakra y tenía una reserva de chakra que excedía por mucho la de la gente común. Y mientras él observaba al oponente, el oponente también lo observaba a él. Especialmente cuando gritó el nombre del oponente, este miró con aún más atención. Después de un momento, Kakuzu dijo, ¿me conoces? Al oír esto, Seimei quiso decir, no solo te conozco, sino que también conozco tu vida pasada y futura. Lamentablemente esas palabras definitivamente no pudieron ser pronunciadas. Sin embargo, lo que no esperaba era que la persona contratada por el mercado negro esta vez resultara ser él. Como ninja que había vivido desde el período de los reinos combatientes hasta el presente, Kakuzu había experimentado innumerables batallas y su experiencia en combate era inimaginablemente rica. En tales circunstancias, en un choque frontal de habilidades de combate, Seimei definitivamente no podría ganar. Sin embargo, tampoco tenía demasiado miedo. Sin mencionar que la información del oponente ya la entendía completamente, solo la existencia del Mangekyo Sharingan le daba la confianza suficiente para enfrentarlo. Aunque lo más probable es que no lo usara, tener una espada pero no usarla y no tener una espada para usar eran dos conceptos completamente diferentes. Al ver que Seimei no respondió a su pregunta durante mucho tiempo, Kakuzu dijo de repente, espada fantasma Seimei, recompensa de 17 millones de ryo. ¿Lo recuerdas claramente? Seimei se quejó interiormente. Entonces escuchó a Kakuzu continuar, el objetivo de mi misión fue asesinado por ti, ¿verdad? Sin esperar la respuesta de Seimei, miró el cadáver bajo sus pies y dijo, tu fuerza no es mala. Entonces usa tu vida para compensar mi pérdida. Con eso, apareció instantáneamente frente a Seimei con una técnica de movimiento corporal y lanzó un puñetazo. El repentino cambio de rostro del oponente y la velocidad de su ataque lo tomaron por sorpresa. Afortunadamente, Seimei había estado en guardia desde que apareció el oponente, junto con la poderosa percepción del Sharingan, por lo que reaccionó a tiempo. Inclinó ligeramente la cabeza, evitando por poco el ataque. No solo eso, sino que también aprovechó para contraatacar. ¡Zas! Un destello de espada. Seimei hizo un corte diagonal, su larga katana atravesó la axila del oponente y cortó directamente hacia arriba. Si ese golpe impactara, con la agudeza de la espada Kusanagi, podría al menos tomar uno de los brazos del oponente.
Sin embargo, en el momento crítico, Kakuzu retrajo su puño, sus manos formaron sellos y realizó el ninjutsu de rango B. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra. Al instante, toda su piel se volvió negra, su dureza comparable a la del diamante. Sonido metálico. La larga katana de Seimei golpeó su cuerpo, produciendo un sonido nítido de metal chocando. Kakuzu permaneció inexpresivo todo el tiempo, con su brazo derecho apretando ferozmente, intentando atrapar la larga katana de Seimei. Al mismo tiempo, su puño izquierdo se movió hacia afuera, apuntando directamente a la cara de Seimei. Sin embargo, la reacción de Seimei no debía subestimarse. Casi en el instante en que Kakuzu realizó su movimiento, desenvainó su katana larga y dio un paso atrás. Auge. El poderoso puñetazo de Kakuzu falló. Seimei no dudó y blandió de inmediato su larga katana, cortando hacia el cuello del oponente. Para aumentar su letalidad, también infundió chakra de liberación del viento en la katana, recubriendo la hoja con una fina capa de hojas de viento.